ball and let your arrow flow straight to my lover's heart. For me. La verdad es que es un placer estar aquí, sentir un poco pasión por el desarrollo sostenible y compartirla con todos los que han estado aquí esta mañana y todos los que están esta tarde. Es una sensación nueva para mí, compartir un poco el trabajo que hacemos desde la Fundación Desarrollo Sostenible con tantas personas interesadas, tanto jóvenes como adultos, que no mayores. Y además, pues, decirles que agradecemos enormemente esta oportunidad que nos ha brindado la Mancomunidad de estar aquí en estos días. Contarles que la Fundación Desarrollo Sostenible es una fundación que, aunque está radicada en Murcia, tiene su sede social allí, pero trabajamos a nivel nacional y a nivel internacional y trabajamos en varios campos relacionados con la sostenibilidad. Entendimos que cuando nos invitaron a estar aquí era fundamentalmente por exponer un trabajo que venimos realizando desde hace un año, que es la campaña que denominamos Corta los cables, y que es una campaña que iniciamos con un sentido de rebeldía, pero sabiendo que es una necesidad social también y una necesidad sentida por una gran parte de la población española que se siente víctima, que se siente expoliada y que se siente atracada cada mes, al final de mes, con ese recibo que nunca falla y que además siempre viene amenazante de que probablemente el siguiente será más alto y que además probablemente, si usted no ha guardado el dinerito para pagarnos, pues se quede usted sin luz, sin frigorífico, sin televisión y todo ese tipo de cosas. Entendiendo que la energía es un derecho básico y que, por lo tanto, el trabajar a favor de que la energía también forme parte de eso que llamamos democracia, de eso donde pensamos que los ciudadanos pueden participar, pues es algo muy importante como para que permanezca de lado y que la incultura energética que hemos tenido desde ahora hacia atrás pues vaya cambiando hacia una cultura cada vez más activa y más participativa. Desde esta premisa nos planteamos hacer esta campaña fundamentalmente porque, como he dicho, el sistema eléctrico nos esclaviza y hasta ahora pues parece que nos esclaviza sin remedio y sin remisión. Es decir, lo único que podemos hacer es pagar a final de mes. Y entonces ha habido intentos, todos hemos visto cómo hasta el año 2008, 2009, incluso 2010, pues iban empezando a aparecer placas solares fotovoltaicas, aerogeneradores, venían apareciendo toda una serie de tecnologías que nos acercaban a la energía y que nos acercaban al mundo donde era posible pensar que cada uno en su tejado, en su casa, en su fachada, en su trocito de sol, en su trozo de viento, pues pudiera producir una parte de la energía y no ser solamente esos esclavos pasivos del sistema eléctrico, sino ser también elementos activos. Bien, pues a partir de ese análisis, que vimos cómo se truncó inmediatamente porque el Gobierno de España decidió que no debía haber más renovables y que, por lo tanto, pues hasta aquí habíamos llegado. La primera ley que hizo cuando entró el actual Gobierno fue una moratoria a las energías renovables. Y bueno, desde esa perspectiva pues entendimos que había que hacer algo. Y que había que hacer algo fue plantearnos la tecnología que nos permitiera trabajar junto con los ciudadanos y con la población en un proyecto no solamente de rebeldía, sino también alternativo al actual sistema eléctrico. Para ello, lo que nos planteamos fue cuestionar el sistema eléctrico, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que cuestionar el sistema eléctrico? Y como he dicho, el sistema eléctrico es un sistema eléctrico que tiene un mix energético que es bastante deficitario en lo que es sostenibilidad, en lo que es mejora del medio ambiente. Es un sistema eléctrico que depende del exterior, que es insolidario, que tiene un modelo centralizado, es decir, que no es nada eficiente y que además es caro y que es insostenible. Y vamos a intentar ver cada una de esas características antes de llegar a las alternativas. El mix eléctrico español y el canario. Si veis, tenéis ahí la curva de demanda de energía que parecen prácticamente iguales, tanto
Y es porque al final los hábitos de consumo eléctrico que tenemos los españoles, da lo mismo que estemos en las islas o que estemos en la península, son muy parecidos. Sin embargo, cuando lo que vemos es de dónde proviene la energía que estamos consumiendo, pues obviamente vemos que en la península hay, si juntamos la eólica, la hidráulica, la solar y algunas otras renovables, pues estamos prácticamente entre un 45-50% de renovables y un 50-55% de energías convencionales y de energías fósiles. Cuando, por el contrario, miramos el mix energético canario, pues nos damos cuenta de que no, es decir, de que las renovables son apenas insignificantes. Todo esto es de ayer por la mañana, es decir, no es de hace un año, es decir, estos datos son sacados de ayer a las 10:30 de la mañana aquí y a las 9:30, a las 11:30 en la península. Tenemos una dependencia exterior. En España el sistema energético global depende más del 80% del exterior, de las importaciones del exterior. Y el sistema eléctrico es más del 50%, como decíamos. Mientras que en Canarias pues ya parece que da pena, ¿no? Es decir, que hablamos de que el sistema energético depende en un 99,7% de importaciones del exterior, mientras que el sistema eléctrico en un 94%. 94% que se discute, yo he mirado datos oficiales del Gobierno de aquí para ajustar esa cifra, porque en general lo que se tiende es a decir que hay todavía menos renovables de ese 6% que yo he reflejado ahí. Es insolidario el sistema eléctrico. Es insolidario, no tiene corazón, ni se apiada de nadie. Y cuando alguien deja de pagar el recibo de la luz, como hemos dicho, pues le corta la luz sin tener en cuenta ni las razones, ni las causas, ni los problemas que eso va a generar a las familias. Por lo tanto, habría que pensar que un sistema eléctrico más democrático también tendría que ser más solidario y, por lo tanto, diferente. Cuando hablamos de un modelo centralizado, aquí es difícil probablemente entenderlo, porque es muy difícil centralizar el modelo entre 7 islas, porque aquí hay 7 sistemas eléctricos diferentes. Pero un modelo como el de la península, donde se produce en un punto y se consume a cientos de kilómetros de ese punto, es un modelo absolutamente ineficiente, porque estamos transportando la energía muchos kilómetros y, por lo tanto, estamos perdiendo energía en el camino. Quiere decir que prácticamente de cada unidad de energía que hemos consumido en una vivienda, en una fábrica, en una industria, hemos tenido que producir en origen 1,5 unidades como mínimo para poder abastecer esa unidad. Eso quiere decir que el sistema es ineficiente. Si fuéramos capaces de pensar en un sistema donde estuviéramos todos produciendo y todos consumiendo, pues obviamente sería un sistema tramado, sería como una tela de araña, donde está todo unido y sería mucho más eficiente porque la energía la produciríamos localmente y la consumiríamos localmente también. Es un sistema caro. Si veis ahí, hemos puesto los nombres de diferentes protagonistas del Gobierno de España para ver un poco la evolución de los precios. Entonces, pues como veis, pues hay una época de bonanza donde se inventó el déficit de tarifa. Es decir, veis que la tarifa eléctrica en la primera época, hasta el año 2004, apenas se mueve, pero no se mueve porque inventaron una cosa que era el déficit de tarifa, que consistía exclusivamente en decir, no, la factura eléctrica no puede pasar de este precio. Y si pasa, lo que hacemos es aplazar ese pago en los 15 años próximos. Y así se fue generando un déficit de tarifa que inventó un señor llamado Rodrigo Rato, que probablemente les suene por otras muchas cosas, además de por haber sido ministro en el gobierno de Aznar, inventó ese déficit de tarifa con el fin de aplazar los pagos al sistema eléctrico. Ese aplazamiento de pagos actualmente son 30.000 millones de euros, lo que dicen los gobiernos y las compañías eléctricas que los españoles le debemos al sistema eléctrico. Es decir, que hemos generado una deuda para la cual no nos pidieron ningún permiso a la hora de plantearla. Como veis, pues bueno, todo ha ido subiendo y el sistema eléctrico no solamente es caro, es el más caro de la Europa continental. Es decir, en el Estado español pagamos la energía eléctrica más cara de toda Europa continental. Estarían por delante del Estado español, estaría Chipre y estaría Irlanda, pero obviamente estamos pagando una energía muy cara
sin que exista ninguna razón para ello y, curiosamente, en ningún país de Europa existe déficit de tarifa. Por lo tanto, si al final vamos sacando cuentas y decimos, bueno, pues tenemos un déficit de tarifa, tenemos un encarecimiento constante, pues qué raro que no haya un mes donde nos alteren un poco nuestras constantes vitales con la factura de la electricidad. Además, no dejan que haya más renovables y, por lo tanto, no nos permiten que podamos producir parte de la energía en nuestra vivienda, en nuestro sol, y que además estamos utilizando fundamentalmente fuentes de energía que son agotables y que nos hacen depender del exterior, que cuando en el Golfo Pérsico, cuando en Argelia, cuando en alguno de estos países alguien estornuda, los que nos resfriamos somos nosotros, porque inmediatamente sube la gasolina y sube el precio de la electricidad. Es curioso que eso no se tenga en cuenta a la hora, por ejemplo, de plantear, les voy a poner unos momentos de un vídeo muy didáctico que lo único que hace es resumir un poco lo que acabamos de decir. ¿Ahorras o es lo que te explican? Que no te cuenten kilovatios. Soy Elinor y mientras te quieres creer lo que te dicen, yo te voy a explicar lo que de verdad pasa. El 80% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles importados. La economía y el consumo energético aumentan en la misma proporción. Entonces, ¿podemos tener un crecimiento económico ilimitado con recursos energéticos limitados? Veamos un ejercicio práctico. 50.000 millones de euros se ingresan por el turismo en un año. 50.000 millones de euros se utilizan en recursos energéticos importados en un año. ¿Lo comido por lo servido? La situación es grave. Estamos perdiendo empresas y cerrando comercios porque no pueden soportar los continuos incrementos de los costes energéticos. Y la triste realidad es que pagamos más por menos, conocido como el efecto precio. Aunque ahorremos un 25% de energía, nuestra factura subirá un 20%. Del 2006 al 2012, el kilovatio ha subido un 71%. Mientras tanto, en el mismo periodo, una empresa eléctrica no muy lejana incrementaba sus beneficios en un 71%. A la vez, la pobreza energética sigue aumentando y en pleno siglo XXI, más de un 10% de la población no puede pagar la luz, el agua o el gas. No podemos permitir esto. Bien, efectivamente no podemos permitir esto y a ver si podemos quitarlo. A ver si alguien sabe cómo se quita el vídeo. A ver aquí. Por favor. Y eso es el problema que tiene el cambiar de ordenador y de máquina. A ver. Bueno, yo les sigo contando. Ya estamos ahí. Efectivamente, el vídeo terminaba diciendo no podemos permitir esto, porque, entre otras cosas, me he dejado al final algo que pone ahí oligopolio eléctrico y puertas giratorias, que probablemente está en el trasfondo de todo esto, y es que tenemos unas compañías eléctricas que, como decía el vídeo y dice la prensa constantemente, son las que más ganan de toda Europa, las que más beneficios tienen, curiosamente sin cambiar el modelo de negocio del cual están disfrutando ya desde hace bastante tiempo y que todos conocemos, pues que curiosamente exministros, expresidentes de gobierno y altos cargos de la política y de las instituciones, pues al final tienen un puestecito en esas compañías eléctricas que probablemente es lo que hace que además el gobierno siempre legisle a favor de ellas. Bien, pues ante esa situación que no podemos permitir, obviamente lo que tenemos que hacer es rebelarnos y revelarnos pensando en otro modelo de sistema energético, que como veis también aquí en las islas, pues hay gente que es activista de ese nuevo modelo energético y que actualmente hay una plataforma por un nuevo modelo energético que actúa en todo el Estado español y que además pues, van planteando alternativas a esta situación. Todo ello dentro del marco del desarrollo sostenible y además un nuevo modelo que, según la Fundación Energías Renovables, debe como mínimo servir para reducir nuestra alta dependencia de la energía del exterior
que debe de reducir el consumo y el gasto energético, es decir, ser mucho más eficiente, que debe ser mucho menos emisor de elementos contaminantes en la atmósfera y que además sitúe a los ciudadanos en el centro del sistema, que no sean los intereses y los beneficios de las compañías eléctricas, que además propicie un cambio en la cultura de la energía, que la entendamos de otra forma y que sea mucho más transparente de lo que es. Y así hay una serie de planteamientos que desde la Fundación Renovables se nos van haciendo hacia ese nuevo modelo que, como sería lógico y deseable, debería estar basado al 100% en renovables. Es posible, no es una utopía. Cuando la gente dice, no, es que puede no hacer viento, es que puede no hacer sol, es que puede no haber olas en el mar, es que puede no llover. Digo, sí, pero no puede no ocurrir todo eso simultáneamente en todos sitios. Mire usted, si aquí no hace viento, probablemente en otros sitios sí. Si aquí no hay olas en el mar, pues realmente al norte sí que tendremos olas en el mar. Si aquí no hay sol hoy, en aquellos sitios sí. Por ejemplo, ayer pues no hacía sol en el interior de la isla y en Maspalomas sí que hacía sol, por poner un ejemplo. Y tampoco había una gran distancia, ¿no? Es decir, realmente un sistema basado en 100% renovables, con sistemas de acumulación energética pues de los que ya se conocen, como es simplemente pues, subir agua de un embalse a otro, pues se puede realizar fácilmente y no es difícil ni es nada. Lo único que hace falta es apostar políticamente por eso. Que sea solidario, que sea asequible, es decir, la energía debe considerarse un bien básico y que sea moderno porque estamos a las puertas de las ciudades inteligentes, estamos a las puertas de la movilidad eléctrica y todo eso necesita un sistema eléctrico que precisamente nos permita afrontar todos esos retos. Para que eso ocurra, obviamente hay algunas barreras y las barreras ya están identificadas, el oligopolio eléctrico y la regulación que hace el Gobierno de España. Sin embargo, frente a eso hay alternativas. A pesar de esas prohibiciones que nos hace el Gobierno y de esos intereses, podemos declararnos insumisos y poner nuestra placa solar desafiando a la compañía eléctrica. Podemos hacer autoconsumo instantáneo, es decir, ponernos una placa solar y consumir dentro de nuestra vivienda, porque no es ilegal. Es decir, la ley contempla que podrá haber un peaje de respaldo, pero eso todavía no está en vigor. Por lo tanto, hoy en día podemos hacer autoconsumo instantáneo. O también podemos ir un poco más lejos y declararnos independientes del sistema eléctrico. Es decir, lo que nosotros llamamos cortar los cables. Y para eso usamos energías renovables. Voy a hacer un pequeño repaso rápido. La solar, la eólica, la geotérmica, la hidráulica, la undimotriz, la mareomotriz y la biomasa. Aquí tenemos todas las solares. Las que vemos aquí son solares de media temperatura, solar fotovoltaica, la solar térmica para agua caliente, para calefacción, la de concentración que consigue hasta 1500 grados de temperatura en un punto y por lo tanto turbinamos, o bien los motores Stirling, que son estos que vemos a la derecha, son motores que existen desde el siglo XIX y que con el sol están produciendo electricidad en esos pequeños aparatos. O bien las lentes de Fresnel, como son estos, que son unos espejos con una curvatura determinada que concentran el calor en este tubo que veis aquí arriba y que alcanza entre los 250 y los 400 grados de temperatura. Por lo tanto, tenemos sistemas para producir electricidad directamente, como la fotovoltaica, sistemas para producir calor y sistemas para producir electricidad a partir del calor que generamos con el sol. También tenemos la eólica, que ya conocemos, que seguro que la hemos visto por aquí, pero también la biomasa. Y la biomasa no solamente es la leña, la biomasa también son los restos orgánicos, el biogás, es decir, toda una serie de posibilidades que tenemos. Tenemos la mini eólica, como estas que veremos aquí de eje vertical, o también tenemos la mini hidráulica en contraste a la energía hidráulica convencional. Lo que veis ahí, lo digo porque probablemente será de lo más novedoso, es la energía que llamamos la undimotriz, es la energía de las olas del mar. Es decir, el mar está constantemente en movimiento y ese movimiento lineal que genera una ola con algo que flota, que sube y baja, nos sirve para producir electricidad y además en unas cantidades, diríamos que infinitas. Como infinito parece la capacidad del mar para estar moviendo esas olas, ¿no? Aquí lo que tenemos es
geotermia profunda, que mañana me parece que hay un par de ponencias que trabajarán esto, y aquí lo que llamaríamos la geotérmica superficial o somera. Y aquí lo que son las mareas, es decir, el movimiento de las mareas también lo podemos aprovechar. Como vemos, la energía renovable está por todas partes. La energía solar fotovoltaica es una herramienta básica, es decir, para producir sobre todo lo que hablamos de democracia energética, para que todos podamos participar con nuestro poco de sol. Es una energía que ha pasado por unidad de energía a costar en torno de los 4 euros en el año 2007-2008, actualmente cuesta 40 céntimos, en un precio estándar de compra, 40-50 céntimos la unidad de energía. Por lo tanto, ha producido una bajada en el coste tal que un kilovatio hora producido por energía solar fotovoltaica hoy es muchísimo más barato que el que nos manda la compañía eléctrica. Estamos en el orden de entre los 4 y los 7 céntimos por kilovatio hora producido. Pensar que todo esto que yo digo está pensado, porque me cuesta trasladarme a las islas, está pensado en península, en código península. Aquí la irradiación solar es mucho mayor y, por lo tanto, las posibilidades, es decir, todos esos costes son mucho más económicos aquí porque tenemos más producción, más productividad. Bien, de más virtudes de la energía solar fotovoltaica no voy a hablar, pero sí que un momento dedicar a lo que teóricamente debería ser, porque es lo que se está haciendo en Europa, en América y en otros muchos más países, lo que se llama el balance neto. Yo no tendría por qué cortar los cables de la red si la red me permitiera producir mi propia electricidad en mi vivienda y cuando me sobra, mandarla a la red y cuando me falta, que la red me devuelva lo que le he dado. Eso sería el balance neto, un contador de esos inteligentes que nos ponen ahora, que sirve exclusivamente para contabilizar la energía que sale de mi vivienda y la que entra. Y al final de un periodo determinado, que lo lógico es que sea un año, porque tenemos invierno, primavera, otoño, y tenemos periodos de más producción y periodos de más consumo, pues al final de ese periodo pues hacer la cuenta y decir, oiga, pues usted me ha dado 10 y me ha consumido 12, pues págueme 2. O viceversa, Entonces, sería muy fácil si el sistema eléctrico lo permitiera. Se está haciendo, repito, en muchos sitios del mundo, pero la normativa, la legislación, el Gobierno de España y las compañías eléctricas no lo permiten en este país y, por lo tanto, frente a eso también hay que dar una respuesta. Y la respuesta que damos es la respuesta de la independencia eléctrica. Pongamos una fábrica de electricidad cada uno en nuestra casa. La tecnología nos lo permite, el coste es asumible y, además, podemos y debemos actuar contra ese opresor, contra ese amo que tenemos que se llama sistema eléctrico. Es una iniciativa que realmente a nivel tecnológico no es complejo. Es decir, la tecnología, lo que ha evolucionado la tecnología nos permite que desde una placa solar, mediante un aparato que llamamos inversor, producimos electricidad que directamente va a nuestro consumo. Pero si no la estamos consumiendo toda, como es la mayor parte de las veces, pues a través de otro aparato va y se acumula en unas baterías, en unos acumuladores, que además son de larga vida, porque son acumuladores estacionarios, y cuando no tenemos sol, pues obviamente sacamos la energía de esos acumuladores y la consumimos. Y en caso de que ocurra, como ha ocurrido aquí estos días, porque todo el mundo me dice que es una sorpresa que aquí llueva 3 días seguidos y que además haga un poco de frío, si además coincide que en esos días tenemos invitados o tenemos más gente en casa, pues vamos a tener un consumo energético mayor. Bien, pues tenemos un sistema de respaldo que es un pequeño grupo electrógeno con energía convencional. Lo que hacemos es invertir los términos del consumo actualmente. Pasamos de consumir un 95% de energía convencional a pasar a consumir un 95% de energía renovable y tener un 5% siempre en la reserva de energía convencional. Como decía mi madre, yo siempre lo digo, cuando hay tomates frescos en la mata no debemos de usar el tomate en conserva. Eso lo tenemos que guardar para cuando no tenemos tomate fresco en la mata. Y ese es el sentido común y es la lógica de las cosas. Por lo tanto, la energía convencional, que es la energía en conserva, en forma de petróleo, en forma de gas que tenemos, en la que hay que guardar para usar solo cuando no tenemos de la otra, y a nivel micro, porque ya he dicho antes que el 100% renovable se puede dar perfectamente. Bien, pues de esta forma tendríamos un sistema que además funciona solo. Yo les digo, yo llevo
un año desde enero del año pasado con los cables cortados del sistema eléctrico y funciona todo automáticamente. Es más, tiene un sistema de control remoto vía Internet que desde la empresa que lo instalaron, cuando ha habido algún problema de alteración o alguna cosa, pues han entrado en el sistema y lo han reparado sin tener que ir a casa. Por lo tanto, es un sistema fiable, es un sistema que está comprobado y además que funciona precisamente a través de empresas con las que la Fundación ha hecho un convenio, un acuerdo, donde se comprometen a dar una garantía, donde nos han demostrado que efectivamente saben de lo que están haciendo y donde además se comprometen a asesorar a todas las personas que entren en este sistema. Otra de las ventajas de aquí es que si al final yo corto los cables y mi vecino también, nos podemos conectar entre nosotros. Y cuando él tiene exceso me puede dar a mí y cuando yo tenga exceso le puedo dar a él. Imaginemos que eso lo hacemos en un barrio completo, en una urbanización, en una calle completa, y que al final pues vamos creando redes que van a ser alternativas y que seguramente serán mucho más solidarias que las que tenemos y que además podemos ir construyendo poco a poco un sistema, un esquema alternativo a lo que tenemos hoy. Esto es simplemente una demostración de cuando estamos produciendo 2.300 y estamos consumiendo 600, lo que está ocurriendo en el sistema. Es decir, en realidad lo que es que 1.700 los estamos guardando. Pero, sin embargo, puede haber un momento en donde estemos al revés, estemos consumiendo 2.700, estemos produciendo 2.700 y consumiendo 3.000. Todo eso ocurre, yo digo, de una forma normal. Estos son simplemente lo que llamaríamos chivatos, formas de controlar, de saber que nuestra instalación está funcionando correctamente. Siempre hay una pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Esto lo hicimos al principio de la campaña. Actualmente los precios han bajado bastante y lo que estamos contabilizando son los ahorros fundamentalmente. Porque no olvidemos que cuando hoy compramos un sistema o hoy instalamos un sistema que va a producir kilovatios durante 20, 25 años, todos esos kilovatios hora los vamos a consumir al precio de los que nos ha costado nuestra inversión hoy. Mientras que si seguimos enganchados a la red eléctrica, pues lo que va a ocurrir es que vamos a seguir pagando kilovatios cada vez más caros. Por lo tanto, digamos que este esquema con un incremento de ahorro, es decir, esto es una instalación de 5 kilovatios de potencia con unos consumos con los que hay ahí establecidos. Bien, es posible financiarlo también. No intento aquí vender nada, simplemente informar de lo que hay en el mercado, porque desde la Fundación no hacemos instalaciones, las hacen las empresas, y simplemente informar, porque es una posibilidad que es la única posibilidad que un particular tiene de acceder a un crédito del Instituto de Crédito Oficial, porque solamente actúa con empresas. En este caso también actúa en particulares para financiar hasta 20 años, con un interés máximo del 6%, que se puede mejorar hasta en 4 puntos, dependiendo de nuestra capacidad negociadora con la entidad financiera. Qué pena que no esté el señor de Fiare, que le podríamos plantear cuántos puntos estarían dispuestos a rebajar en este tema. Y que además incluye la financiación del IVA dentro del crédito. Aquí un ejemplo simple, sencillo, ¿no? Pues decir que un consumo de 3,5 kilovatios, que es una potencia contratada bastante común, con un consumo de 4.500 kilovatios hora y con un coste de 800 euros, tendrá un coste de 2.700 euros mes en el año 20. Es decir, esos 800, dentro de 20 años, con un ritmo no exactamente igual, es decir, más bajo del que llevamos de subida, nos costaría 2.700 euros. En un sistema AOS, que es el sistema que propugnamos desde la Fundación, este coste sería de 11.500 euros como inversión inicial, el equivalente a 47 euros al mes durante esos 20 años, o bien si lo financiamos, sumándole intereses, en el orden de 82 euros al mes, con un préstamo del ICO. Lo digo un poco también porque siempre los temas económicos asustan mucho. Aquí hay una simulación, una escala de cómo, de qué ahorros nos produce ese sistema. Al principio es una inversión, por lo tanto es un valor negativo, pero que inmediatamente empieza a subir, sobre todo por dos razones, porque no le pagamos nada a la compañía eléctrica y además cada vez nos ahorramos kilovatios más caros, que son los que la compañía eléctrica les cobra a los demás. Estas son las garantías que todas las empresas que trabajan con la Fundación en esta campaña de Corta los Cables tienen que dar a cualquier persona que quiera entrar o que quiera participar en este proyecto, en esta campaña, que quiera independizarse de la red eléctrica.
También recientemente hemos incorporado lo que llamamos corta los cables poco a poco, que simplemente es que podemos hacer pequeñas inversiones. Es decir, si invertimos 300 euros podemos ahorrar 400 kilovatios hora al año y, por lo tanto, podemos seguir haciendo esa inversión, podemos pasar después a un sistema más sofisticado, pero siempre, si lo hacemos a través de una de estas empresas acreditadas, lo que invirtamos un año nos va a servir como parte de la instalación definitiva que a futuro vamos a hacer. Sería el autoconsumo instantáneo, el sistema SOA, que es un sistema que ya lleva una parte de acumulación, y finalmente el corta los cables. Este es un poco el modelo de la campaña y para llegar a la campaña simplemente hay que entrar en Internet y poner cortaloscables.com. Estos simplemente son representaciones, me parece que me he pasado de tiempo ya, así que voy a ir deprisa. Esto es un poco una perspectiva de futuro, autoconsumo compartido, que al final tendrá que llegar tarde o temprano, y a pesar de los gobiernos, lo mismo que cuando uno dispone de 2 viviendas, pues es absurdo que tenga uno que estar controlando las 2 simultáneamente, es decir, podría compensar los consumos y las producciones de una y de otra. Bien, esto es la campaña. Y obviamente en esta campaña los ayuntamientos y las mancomunidades pues tienen muchas posibilidades de hacer. De hecho, ya hay ejemplos como el municipio de Rubí, que es un poco el ejemplo que ese vídeo que he puesto al principio es de allí, de la campaña que lleva el municipio de Rubí, que tiene una serie de innovaciones importantes. El Ayuntamiento de Rivas, hacia Madrid, en Madrid, o el Ayuntamiento de Barcelona, que recientemente ha publicado, tiene una página web donde cualquier vecino de Barcelona puede entrar, a ver, estaba por aquí, vamos deprisa, en esa web y clica sobre el tejado de su edificio y directamente hay una aplicación que le va a decir cuánta energía puede generar ese tejado de ese edificio a lo largo de un año y cuánta energía a nivel de un sistema eólico puede generar también. Bien, la Isla del Hierro, que imagino que la conocéis. A ver qué pasa aquí. Y a partir de aquí, pues bueno, decir un poco cuáles son las propuestas de la Fundación Renovable y que además la Fundación Desarrollo Sostenible asumen, que son un poco una propuesta de ciudades con futuro de 0 emisiones. Y obviamente un poco el recurso solar que tenemos aquí. Ahí indudablemente veréis que cualquier valor, porque esto es diciembre de 2014, que es el mes más desfavorable para utilizar el recurso solar, y como veis, pues las Islas Canarias son las que más potencial de producción de energía solar tienen de todo el Estado español. Si comparáis el sol en Madrid y el sol en Las Palmas de Gran Canaria, en lo que es la radiación directa y difusa, pues veréis que también tenemos una gran diferencia y el potencial es enorme. Una política municipal para dar ejemplo, es decir, los ayuntamientos deben de equiparse. Termino ya. Los ayuntamientos deben de equiparse y deben de dar ejemplo, de enseñar a los ciudadanos que todo esto es posible y se puede hacer. Que deben, además de informar y establecer sistemas de información, como hacía, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, para que cualquiera se pueda acercar allí y decir, oiga, esto lo puedo hacer, esto es posible, me han dicho que esto está prohibido, es verdad, me han dicho que... Es decir, todas esas dudas que siempre hay en la calle sobre las energías renovables, porque ya se encargan las compañías eléctricas de hacernos dudar siempre, Es decir, que no dudemos que ellas nos hacen dudar. Incentivar el desarrollo de proyectos sostenibles, individuales o colectivos, y defender sobre todo a los vecinos de esos abusos. Alguien me contaba hace un tiempo que una compañía dejó de mirarle el contador y de pronto le pasó 1.800 euros de factura. A mí me dejaron de mirarme el contador 90 meses y me pasaron 18.000 euros de factura, como si lo hubiera consumido todo el mes anterior. Es decir, realmente ellas están ahí pues para extraer todo lo que puedan de nosotros mientras que no protestemos, no nos rebelemos. Todas estas acciones son acciones que desde los ayuntamientos, desde las instituciones y sobre todo desde la sensibilidad, como hay en esta comarca, desde esta sensibilidad pública se pueden realizar y que nos van a ayudar en muchos casos a preparar el futuro más sostenible y en otros muchos a tener una vida mucho más agradable y una calidad de vida mucho mejor. Bien, termino porque ya me he pasado el tiempo. Muchas gracias. Espero no haberle aburrido mucho.